Imaginaros un escenario donde los todoterrenos más potentes y sofisticados de Europa y de Japón se preparan para devorar kilómetros de dunas y de pistas infernales. Y en medio de todos estos aparece un humilde Lada Niva, ese 4x4 soviético con mucho más corazón que tecnología. Hoy vamos a hablar de un coche nacido en la fría Rusia que quería plantarle cara al París-Dakar, la prueba más dura y salvaje del planeta. Bueno, al menos durante aquellos remotos años 80. ¿Un vehículo modesto con un diseño de los años 70 frente a máquinas diseñadas para la gloria? Pues sí, y es justo lo que hace que esta historia sea tan irresistible. Porque aquí no solo vamos a hablar de un vehículo, sino también de la valentía de un equipo ruso, de la apuesta técnica casi artesanal y de la resistencia al límite de la maquinaria y de sus tripulantes, por supuesto. Bienvenidos mi gente, ¿cómo estáis? Mucho calor ya por aquí, así que hoy vengo a contaros que el Lada Niva, que participó en esta aventura, en esta disciplina del Dakar, fue mucho más que un 4x4 básico. Se trataba de un proyecto que mezcló la simplicidad y la robustez del diseño original con ajustes específicos, desarrollos independientes y una filosofía que rompía con todos los estándares occidentales de los rally rides. Seguidme muy de cerca porque os lo voy a contar todo, con detalle. Esta joya nació durante la Unión Soviética de 1977 y aterrizaba sobre su gélido territorio con una apuesta muy clara: ofrecer un servicio 4x4 sencillo, barato y extremadamente resistente a la dura geografía rusa. Y así, con un simple bloque de hierro, combinado con una transmisión 4x4 permanente y un peso muy reducido, el Lada Niva presentó desde sus orígenes una movilidad sorprendente sobre los terrenos más difíciles. Pero claro, el Dakar, con su mezcla brutal de dunas, rocas y caminos pedregosos, requería mucho más que eso. Esto era otro asunto ya diferente. Y es por eso que el equipo ruso que llevó al Niva al Dakar realizó modificaciones muy importantes. Reforzaron la suspensión para absorber impactos extremos, también reforzaron el chasis con barras antivuelco de alta resistencia y adaptaron la refrigeración para evitar el sobrecalentamiento de los infernales climas desérticos. Sobre el papel todo parecía fácil y sencillo, y es que en este caso lo fue, porque a diferencia de otros competidores que gastaban millones en electrónicas y telemetrías, el Lada Niva se apoyaba en un ADN simple, fácil de reparar y con unos repuestos de lo más económicos. Ojo aquí, porque en un rally donde cada minuto perdido puede significar la diferencia entre el podio y el abandono, esa simplicidad se convirtió rápidamente en una ventaja estratégica, en el mejor aliado. Bueno, detrás de cada Niva que rugía en el desierto no había solo chapa soviética y ballestas endurecidas. Había personas, locos, visionarios, tercos de vocación. Gente que en contra de toda la lógica occidental pensaba que un 4x4 barato y espartano pues podía pelear en el infierno mecánico que era aquel París-Dakar. Todo comenzó precisamente con Jacques Poch, un importador de Lada en Francia que cambió la historia. Su hijo, Jean-Jacques Poch, lo secundó y juntos convirtieron lo que inicialmente sería una operación comercial en todo un equipo de carreras con alma propia. No era un plan de marketing, como en la mayoría de ocasiones, era toda una cruzada. Y es que querían demostrar a toda costa que el Niva podía aguantar lo que los todopoderosos Range Rover o los Mercedes no podían: el infierno sahariano. Para pilotarlo obviamente ficharon a hombres con agallas, nada de millonarios con casco. Jean-Claude Briabon fue el capitán, francés, rápido, resistente como el propio chasis del Niva y capaz de mantener el volante firme mientras el coche surfeaba sobre dunas asesinas. En 1981, con un coche mucho más lento que los favoritos, acabó tercero. Y al año siguiente, 1982, subió un peldaño más, segundo en la general. Sí, un Lada, en el Dakar. Y a su lado también había otro nombre clave: André Trossat, más silencioso, es cierto, pero igual de eficaz. Este tipo aguantaba calor, golpes, polvo y mantenía el Niva en el juego cuando todos pensaban que se iba a desintegrar. Pero obviamente no todo el talento de este tablero estaba a los volantes. El cerebro técnico de todo este tinglado se llamaba Marcel Moret, el mecánico, el preparador de confianza. Cogió un coche pensado para pastores del Cáucaso y lo convirtió en una bestia de resistencia. Suspensiones reforzadas, ballestas templadas, motores exprimidos al límite, todo de forma artesanal, todo hecho en talleres oscuros, con pilas de neumáticos en las esquinas y de esos que tienen una peste a grasa que no veas. Cero ordenadores, hasta las facturas se hacían a máquina. Y dirigiéndolo todo desde las sombras estaba el veterano Jean Binatier, expiloto de rallies, que era quien ponía orden en todo este caos. Coordinaba la logística, organizaba las asistencias y trazaba la estrategia de supervivencia.
porque en el Dakar no se trataba solo de correr, se trataba de llegar y en muchas ocasiones de sobrevivir. Y al final del todo, al final de los créditos, estaban también los invisibles. Tipos como Roger Arlaud, que preparó el coche 132 para el primer Dakar de 1979. Gente que dormía poco y soldaba mucho, que reparaba diferenciales en mitad del desierto con cinta americana y una fe soviética. Nadie lo recuerda, pero sin ellos no habría gloria, ni podios, ni NIVA, ni nada. Así que como podéis comprobar, este no fue un equipo cualquiera. Fue toda una guerrilla de mecánicos, de ingenieros y de pilotos que convirtieron un 4x4 de pueblo en una leyenda de los desiertos. Porque hay que reconocer que el NIVA no solo triunfó por su fiabilidad, que también, sino que ganó por la gente que creyó en él cuando nadie más lo hacía. A ver, el Lada Niva, con su bajo perfil tecnológico, se enfrentó a obstáculos que parecían diseñados para terminar con cualquier vehículo, ¿no? Dunas que devoraban coches, caminos de piedras cortantes, temperaturas de horno y jornadas agotadoras que ponían a prueba la resistencia humana. Pero aquí está lo fascinante. Este 4x4 se ganó la fama de aguantar y de seguir. Y en muchas etapas, mientras los gigantes se quedaban atrapados o rompían componentes electrónicos, que por cierto eran muy caros y complejos, el Lada simplemente seguía hacia adelante, impulsado por un motor confiable y muy sencillo realmente. Ahora os voy a hablar de él. Hubo momentos también críticos, no todo fue un camino de rosas, como la etapa, por ejemplo, de 1984, donde el equipo ruso perdió varias horas por problemas con el sistema de refrigeración. Pero gracias a la ingeniosidad del equipo, lograron repararlo en tiempo récord y recuperar posiciones de una forma sorprendente. Y ahora vamos al punto caliente, al meollo, donde el Lada Niva mostró que la simplicidad también puede ser un arte. Su motor, un modesto 1.6 litros de gasolina, sonaba broma frente a los monstruos turboalimentados de sus rivales. Pero no os dejéis engañar, este pequeño bloque de hierro era una bestia indomable bajo presión. Hablamos del motor BAZ 2121 de hierro fundido y un solo árbol. Puro acero Valirio, una creación obviamente de Autobaz que combinaba una robustez sin igual con la simplicidad de un puzzle de primaria. Ofrecía una potencia inicial de 110 caballos a 5.400 revoluciones. Una potencia ridícula, diréis. Pero cuidado, porque equipado con un solo carburador y accionado por cadena, no era un motor diseñado para correr precisamente. Era un motor hecho para resistir las condiciones más extremas, para seguir aguantando el tirón cuando todos los demás decaían. Y además es que lo hacía muy bien. Pero la evolución de los motores, las pruebas en sí, no había hecho más que empezar. Veréis todo lo que se registró en este vehículo. Ahora más adelante os lo cuento. La transmisión 4x4 permanente, con reductora y un diferencial bloqueable manualmente, era como el ninja silencioso del equipo mecánico. Pequeño pero letal, y capaz de encontrar tracción donde otros solo veían arenas movedizas. Y la suspensión, por otro lado, era el mejor ejemplo de ingeniería pragmática. Fijaros, el tren delantero adoptaba un brazo oscilante con amortiguadores reforzados, preparados para tragarse piedras y golpes sin pestañear. Y mientras atrás, el eje rígido no era nada glamoroso, pero sí un fiel compañero que mantenía el Niva firme cuando el terreno parecía querer escupirlo a la primera sacudida. Aquí no había sofisticaciones que fallaran a media etapa, había acero y voluntad. Y la refrigeración, ahí está apartado, cuidado. Pues en un infierno donde el termómetro coqueteaba con los 50 grados, mantener un motor fresco era cuestión de vida o muerte, y creerme que no era fácil. Entonces el equipo ruso rediseñó todo el sistema para que resistiera el polvo abrasivo y el calor insoportable. Un trabajo que no solo requería conocimiento, sino también ese instinto de guerrero que sabe que la batalla no solo se gana con potencia. De esto he hablado muchas veces, precisamente. Se instaló pues un radiador de agua procedente de un Renault 20 diésel, conocido por su eficiencia en condiciones extremas. Este radiador, con núcleo de aluminio y generosas dimensiones, ofreció una capacidad de enfriamiento pues bastante superior. Y además se incorporó otro radiador de aceite y ambos estaban asistidos por dos ventiladores eléctricos, controlados tanto mecánica como manualmente. Y esto permitía en cierto modo gestionar siempre al piloto la temperatura del motor según las exigencias del terreno. Y el peso, que es otro punto caliente en la competición, pues estaba reflejado en este caso con 1100 kilos. Así que lo que el Niva no tenía de potencia, de caballos, lo compensaba con agilidad, convirtiéndose así en un felino escurridizo que se colaba entre los obstáculos que precisamente dejaban clavados a los otros mastodontes de los rallies. En resumen, que mientras que el Dakar de los 80 ya estaba mutando hacia una selva tecnológica, el Lada Niva apostó por la pureza de la mecánica y se ganó el respeto. Porque en este juego, amigos, a veces lo simple vence a lo sofisticado.
Y justo cuando creías que el Lada Niva del Dakar era solo un músculo soviético y un chasis reforzado, va Porsche y te suelta la bomba. Bueno, las bombas. En 1981 deciden montar un turbo de 1.8 litros que rugía con 160 caballos, una exquisita mecánica derivada del famoso 2105 VFTS, el cual ya sabemos que llevaba la competición en la sangre, y a su vez era de origen Fiat, los legendarios Lampredi de doble árbol. Simplemente hay que ir uniendo los puntos. Bueno, pues gracias a esa potencia, a la sangre nueva y a la maestría del equipo, aquel año lograron subir por primera vez al podio del Dakar, dejando claro que venían a jugar en serio. Y ya lo creo que lo hicieron, porque mirad, la búsqueda de la perfección no paró ahí. Un año más tarde, en 1982, probaron con otro motor más grande, el Baz con la cilindrada extendida 2 litros, que ofrecía en este caso una potencia similar de entre 150 y 160 caballos. Aunque sí que de primeras parecía una mecánica prometedora, resultó ser bastante menos fiable en el desierto implacable. Así que deciden volver a los sólidos 1.8 litros, pero esta vez aspirados, con 140 caballos, que sí que soportaran a la perfección el ritmo infernal del rally. Después llegó 1983, donde la evolución sí que fue mayúscula, porque los Niva se equiparon ahora con motores Simca JRD de 2.4 litros, afinados por el genio Marcel Morel, y desataban entre 180 y 215 caballos. Estos motores hacían acopio de un sistema de doble encendido, que era una técnica que, por ejemplo, Alfa Romeo venía practicando desde los años 60 sobre modelos como el GTA. Y así, paso a paso, Lada y Porsche fueron afilando su arma para el Dakar. Una combinación perfecta entre una potencia que iba en crescendo, resistencia y precisión. Y luego llegó ya 1984. ¿Y qué pasó? Pues que ahora le calzaron un motor francés preparado por ROC, el equipo de Fred Stalter. Los más entendidos ya sabréis por dónde van los tiros. Bajo el capó de aquel Lada lo que rugía ya no era un simple bloque ruso, ni tampoco un Lampredi, sino un corazón venido directamente del Peugeot 505 Turbo, el mítico N9T, pero pasado por las manos de Racing Organization Course, los de verdad, los que preparaban motores para Fórmula 2. ¿Y qué le hicieron? Pues de todo. Primero, alargaron la distancia entre ejes, le aplicaron lubricación por cárter seco, trompetas de admisión individuales con guillotina, inyección Cajal Phaser y un escape Inconel que parecía sacado de un caza. Todo eso para exprimirle hasta 280 caballos a 7200 vueltas, en un Niva. Pero claro, todo esto también tenía sus pegas. No había ya ni rastro del verdadero par si no circulabas a altas vueltas. Esto se traducía en que consumía un camión cisterna por cada etapa y por si fuera poco, pues comenzaron a aflorar ciertas sospechas, ciertos comentarios de que Porsche se estaba pasando el reglamento por donde nunca da el sol. Y es que este ROC no era un motor para andar por el desierto precisamente, era un misil de circuito embutido en una carrocería de acero soviético. Y corría, y sonaba, y seguía siendo un Niva. Bueno, al final puede que nunca llegara a conquistar el Dakar como tal, pero este modesto off-road sí que encontró su imperio en otro desierto, el Rally de los Faraones. Y allí, entre dunas interminables y temperaturas que convertían los radiadores en calderas, este pequeño 4x4 soviético sí que escribió su verdadera leyenda. En 1982, André Tossat demostró que no hacía falta una bestia alemana para reinar en el desierto. Simplemente un Niva bien preparado y la terquedad de un francés con sed de victoria. Y un año después, Jean-Claude Briaboin repitió la hazaña, porque cuando algo funciona, ya sabéis, no lo toques. Y seguimos, porque en 1990, Hubert Auriol también decide que quiere apuntarse al fenómeno Niva. Resultado, otra victoria más. 3 triunfos, 3 advertencias al mundo occidental. El Niva no solo era un tractor simpático, sino que era un depredador de arena vestido de utilitario. En el desierto también representó la resistencia y la audacia de un país y de un equipo que apostó por un coche sencillo y confiable en el escenario más duro del mundo. Así que yo creo que sí que se abrió camino a la idea de que no es necesario un monstruo de ingeniería para sobrevivir en un raid, sino que la combinación de mecánica pura, una buena preparación y un equipo humano comprometido de verdad puede poner en jaque a los titanes del motor. Cómo me gustan las historias del Dakar, de verdad. No sé por qué no hago más vídeos como este, porque les disfruto muchísimo. Quiero que me digáis en comentarios qué vehículos os gustaría del Dakar que trajese al canal, porque ya sabéis que yo me apunto todo, así que os voy leyendo a todos. Sé que muchos queréis los Pegaso, por ejemplo, para que veáis que me acuerdo y que os tengo en cuenta.
Dejadme un like si os ha gustado, compartir el vídeo, ya sabéis que ayuda muchísimo al canal, podéis haceros miembros, siempre os lo recuerdo, están llegando muchos nuevos, así que lo agradezco, sois los mejores y gracias por todo el apoyo. Nos vemos la semana que viene, como siempre, el jueves a las 21:00. Un saludo, familia.